Hola, vamos a realizar un ejercicio de termodinámica en el que nos piden que comparemos el trabajo realizado mediante un proceso reversible con el realizado por un proceso irreversible, bien en una etapa o bien en dos etapas. Tenemos 1,5 moles de una muestra de un gas ideal que se van a expandir isotérmicamente desde un volumen inicial de 22,5 litros hasta un volumen final de equilibrio que se va a encontrar a una presión de 10 a la 5 pascales y nos manda que calculemos el trabajo para este proceso a través de tres caminos. El primero va a ser una expansión contra una presión externa constante de 10 a la 5 pascales. En el segundo caso vamos a hacer una expansión en dos etapas, una contra una presión externa de 1,2 por 10 a la 5 pascales y en una segunda etapa haremos la expansión hasta llegar a la presión externa, contra una presión externa de 10 a la 5 pascales. En el tercer apartado nos manda que calculemos el trabajo realizado a través de una expansión reversible. Por tanto, vamos a ir comparando los diferentes trabajos y veremos que la expansión reversible es la que nos genera el mayor trabajo posible, mientras que la irreversible genera un trabajo inferior y mejora si lo hacemos en varias etapas. En dos etapas realiza un trabajo superior a si lo hacemos en una sola etapa. Entonces vamos a ir dibujando un esquema para entender un poco mejor lo que nos indica el ejercicio. Imaginemos que tenemos un sistema formado por un cilindro que consta de un pistón y vamos a suponer que fuera de ese cilindro tenemos una presión que vamos a llamar P exterior, una P exterior, que va a venir dada por 10 elevado a 5 pascales. Tenemos una presión exterior que son 100.000 pascales, 10 a la 5 pascales. Y en el interior de ese cilindro tenemos unas condiciones en las que hay 1,5 moles de un gas, tenemos 1,5 moles de un gas ideal, están a 28,5 grados, que son 301 Kelvin, 301,5 Kelvin aproximadamente, y el volumen de ese recipiente es de 22,5 decímetros cúbicos, que coinciden con litro, 22,5 litros. Bien, este volumen lo vamos a llamar el volumen V1, volumen de partida, volumen inicial. Vamos a ver qué presión interna tenemos en este cilindro. Si la presión es igual a la que hay exteriormente, tenemos un equilibrio mecánico que impedirá el movimiento del pistón. Si la presión interior es superior a la exterior, el pistón inmediatamente se desplazará hacia arriba hasta que las presiones se igualen y alcancemos el equilibrio mecánico. Bien, por tanto, ¿cómo calculo la presión interior? Pues la presión que tengo en el interior de mi matraz, de mi cilindro, dado que tenemos un gas ideal, va a ser igual, vaya, que he torcido todo, va a ser igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura partido de el volumen. Bien, tengo todos los datos, por tanto voy a sustituir. Número de moles, tenemos 1,5 moles. Siempre conviene poner las unidades. Por simplicidad no las voy a poner, pero siempre debemos dibujar las unidades. La constante de los gases 0,082 atmósferas litro partido de Kelvin mol y la temperatura 301,5 Kelvin, siempre con las unidades, y un volumen de 22,5 litros. Hacemos esa operación y obtenemos una presión interior en nuestro matraz de 1,65 atmósferas. Por tanto, la P interior es superior a la exterior, lo que va a producir una expansión. El pistón se desplazará hacia arriba hasta igualar las presiones. ¿Cómo calculo el trabajo que se realiza en esa expansión? Es un trabajo irreversible, puesto que es una expansión inmediata, con una diferencia de presión importante, no es un diferencial de presión lo que distingue la presión interior de la exterior. Por tanto, estamos ante un proceso completamente irreversible y la termodinámica nos dice que en el caso de poder calcular ese trabajo viene dado por la presión exterior por el cambio de volumen. La presión exterior se mantiene constante en 10 elevado a 5 pascales, por tanto la sacamos fuera de la integral, integramos el dV, nos queda V, menos la P exterior 1,65 atmósferas por el cambio de volumen. Volumen inicial. Bueno, lo tenemos. Es volumen final menos volumen inicial. Volumen final no lo tengo.
me he puesto a calcular el trabajo y no tengo todos los datos. Vamos a calcular el volumen después de que se realice la expansión. El volumen final voy a llamarlo V2. Como estamos ante un gas ideal, va a venir dado por N RT partido de la presión, y esa presión será la exterior, que coincidirá con la interior una vez que se alcance el equilibrio mecánico. Por tanto, tenemos 1,5 moles por 0.082 por 301 Kelvin, 301,5 Kelvin, dividido por la presión final que alcanza el cilindro cuando llega al equilibrio mecánico, la misma que tenemos fuera, 10 elevado a 5 pascales, que son 0,98 atmósferas. En atmósferas son 0,98 y por tanto estamos ante un volumen final de 37,84 litros. 37,84 litros de volumen final. Bien, el trabajo irreversible es menos P exterior por cambio de volumen. Cambio de volumen, 37,84 litros, volumen final, menos volumen inicial, el que tiene el cilindro inicialmente, 22,5 litros. Si hacemos esa operación obtenemos un trabajo de menos 15 atmósferas por litro. No es una unidad muy típica de energía, de trabajo. Podemos pasarlo a julios multiplicando y dividiendo por la constante de los gases. 8,314 julios mol Kelvin dividido por 0,082 atmósferas litro Kelvin mol. Nos lo pasa a julios, pero a la hora de comparar trabajos me sirve y por tanto no voy a hacer el trabajo. No voy a perder tiempo haciéndose cambio de unidades. Vale, pues ya tenemos el trabajo realizado cuando expandimos el gas en una sola etapa contra una presión exterior de 10 elevado a 5 pascales. Ahora vamos a realizar la expansión en dos etapas. Veamos en este segundo caso, en el apartado B, cómo el sistema se va a expandir desde unas condiciones iniciales contra una presión exterior inicial de, según el apartado B, de 1,2 por 10 elevado a 5, es decir, nos suben la presión exterior 1,2 por 10 elevado a 5 pascales, y el sistema se supone que tiene las mismas condiciones interiores. Por tanto, la presión interior que hemos calculado hace un momento sería de 1,65 atmósferas, 1,65 atmósferas, pero no vamos a llevarla a la anterior, a 10 elevado a 5 pascales. Vamos a bajarla en dos etapas. Primero, de 1,65 atmósferas a 1,2 por 10 elevado a 5 pascales, anda sobre 1,18 atmósferas. Esto si lo pasamos a atmósferas, sabemos que 101.325 pascales es una atmósfera, nos daría, haciendo el factor de conversión, nos daría 1,18 atmósferas. Por tanto, vamos a hacer la expansión en dos pasos, de 1,65 a 1,18, y de 1,18 completamos la expansión a 0,98 atmósferas, que son 10 a la 5 pascales. Bien, por tanto, primer paso, desde un volumen V1 que es de 22,5 litros, expandimos a una presión exterior de 1,2 y por tanto la interior también será de 1,2. Bueno, 1,18. Presión interior 1,18 y exterior seguirá siendo 1,18. Vamos a ver qué volumen V2 vamos a tener en este caso. ¿Cómo lo calculamos? Pues con la ecuación de estado de los gases ideales vamos calculando ese volumen V2. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a calcular ese volumen V2. Es la presión que tenemos aquí, número de moles, RT, partido de la presión que tenemos aquí en esta segunda situación, que es de 1,18. Bien, vamos a intentar escribirlo. Número de moles, 1,5. La constante de los gases, 0,082. Y la temperatura, 301,5 partido de la presión 1,18. Eso me da un volumen, insisto, las unidades fundamentales, eso me da un volumen de 31,43, es decir, no nos expandimos hasta 37, sino hasta 31,43 litros.
porque la presión no la bajamos a 10 a la 5, lo dejamos en 1,2 por 10 a la 5. Por tanto, la expansión no llega a ese volumen final. Ahora sí, ahora realizamos una segunda expansión en la que colocamos, situamos fuera de nuestro matraz una presión exterior, el dibujo se va degenerando por momentos, una presión exterior de 10 a la 5. 10 a la 5 pascales, o sea, en atmósferas 0,98 atmósferas. En el interior también, lógicamente, tendré esa misma presión. Ahora se expande y alcanzaré el equilibrio mecánico con 0,98 atmósferas también en el interior. Y en esa segunda expansión realizaremos trabajo. Por tanto, aquí hay que considerar dos trabajos, el W1 de la primera expansión, W2 de la segunda expansión. ¿Qué volumen voy a tener aquí? Voy a llamarlo, por ejemplo, V3. ¿Qué volumen tendré ahí? El final. Si lo calculamos, haremos esta misma cuenta porque esta que tengo aquí, porque la presión interior será 0,98 y sustituimos todo exactamente igual, por tanto tendremos 37,84 litros de volumen. Bien, calculamos esos trabajos. A ver, vamos a intentar hacerlos aquí en un momentín. El trabajo W1, ¿cuánto vale? Pues es, como son procesos irreversibles, es menos P exterior por el cambio de volumen. ¿Cuánto vale la P exterior? Menos, en este primer proceso, es 1,18 atmósferas. 1,18 atmósferas por el cambio de volumen. ¿Cuánto vale? V2 menos V1, 31,43, que es V2, 31,43, menos 22,5, menos 22,5 litros. Hacemos esa cuentecilla y nos sale un trabajo W1 de menos 10,53 atmósferas por litro, menos 10,53 atmósferas por litro. Perfecto. Es un trabajo, como vemos, inferior al que hemos obtenido antes en la expansión en una etapa, que era de 15, pero se debe a que aún no hemos llegado al mismo estado final que en el caso de arriba. Ahora hay que ver qué trabajo vamos a realizar en la segunda expansión, que es W2. Pues de nuevo, lo mismo, aplicamos la misma fórmula, la P exterior. ¿Cuánto vale ahora? 10 elevado a 5 pascales, que son 0,98 atmósferas. 0,98 atmósferas por el cambio de volumen. Volumen final, V3, 37,84, menos volumen inicial, V2. Aquí lo tengo, 31,43. 31,43. Expando dos veces para llegar al mismo estado final. Y obtengo un resultado de menos 6,08 atmósferas. Menos 6,08 atmósferas litro. Por tanto, el trabajo total va a ser la suma de los trabajos W1 más W2, que nos va a dar un trabajo total de menos 16,61. Menos 16,61 atmósferas litro. Perfecto. Como podemos ver, la expansión en dos etapas genera un trabajo superior a la expansión en una etapa, del orden de 1,6 atmósferas litro de más, o sea, de trabajo extra producido con respecto a la expansión en un solo paso. Bien, y ahora nos pregunta el ejercicio para terminar en el apartado C que realicemos de nuevo los cálculos si el proceso se realizara de modo reversible. ¿Cuánto vale el trabajo reversible? El trabajo reversible es menos integral de P por diferencial de V entre un estado V1, entre un estado 1 y un estado 2. Como se trata de un gas ideal, la presión la sustituimos por su valor, que es nRT partido de V. Por tanto, queda menos integral de nRT partido de V por dV. Como estamos ante un proceso isotérmico, expansión isotérmica de un gas ideal, como podemos ver aquí, pues podemos sacar fuera el nRT, integrar dV partido dV es neperiano de V, sustituyendo por los límites estamos ante neperiano de V2 partido de V1, expresándolo en forma de cociente. Tenemos 1,5 moles. Por la R la voy a poner como 0,082 atmósferas litro Kelvin mol, la temperatura 301,5 Kelvin. Si ponemos unidades veremos que todo esto queda atmósfera litro de nuevo. Lo habitual aquí es poner 8,314 julios mol Kelvin para que el trabajo salga en julios, pero yo, como lo he hecho todo en atmósferas litro, voy a seguir con ello para poder comparar. ¿Volumen final de esta expansión reversible? Pues el volumen que alcanzamos al final, 37,84.
37,84 litros. Volumen inicial, pues eran los 22,5 litros. Y si hacemos esta operación, nos salen 19,28 litros. 19,28 litros negativos, con un signo menos que tenemos aquí. Por tanto, nuestra expansión produce un trabajo de... litros, ¿qué digo? Atmósfera por litro. Produce un trabajo de 19,28. Casi 3 atmósferas litro más que en la expansión en 2 etapas, y del orden de 4 atmósferas litro, 4 y pico más, 4,28, que si realizamos la expansión de modo irreversible en una sola etapa. Así que en una etapa solo conseguimos 15 atmósferas litro, en 2 etapas conseguimos 16 atmósferas litro y de modo reversible conseguimos 19. La expansión reversible tiene una eficacia mucho mayor que la expansión irreversible, y en cuantas más etapas dividamos la expansión irreversible, mejor rendimiento conseguimos, mejor trabajo logramos, mayor trabajo logramos. Vamos a hacer una gráfica en la que vamos a ver esto de una forma más clara. Vamos a dibujar un diagrama presión-volumen. Vaya, es terrible lo mal que se me da el dibujar una línea recta, a pesar de tener... Bueno, no se puede mejorar. Un diagrama presión-volumen, y en él vamos a pintar una isoterma. Esta es la isoterma de temperatura 301,5 Kelvin. Aquí vamos a considerar un punto, que es el punto de partida, en el que tenemos una presión de 1,65 atmósferas. Era 1,65. Es la presión interior de nuestro cilindro, y lo queremos expandir a una presión de 0,98 atmósferas, que son los 100.000 pascales. Tenemos un volumen aquí inicial de 22,5 litros y tenemos un volumen final de 37, eran 37 y pico, 37,84 litros. Bien, si trabajamos de modo reversible, trabajo reversible igual a menos integral de P de V entre el punto 1 y el punto 2. Esta integral viene dada por un área que voy a rayar en verde. Vamos a rayar este área. Es este área bajo la curva. Este área bajo la curva es la que nos da el trabajo reversible. Es 19,28 atmósferas litro. Bien, si realizamos un proceso irreversible, el trabajo irreversible viene dado por menos P exterior por el cambio de volumen. Esta P exterior siempre tiene que ser la final. En un proceso de expansión la P exterior tiene que ser la final, si no se expande el sistema. Tenemos que poner la P exterior, 0,98. Por tanto, si nos fijamos, 0,98 es esta presión que tenemos aquí, y el cambio de volumen es esta diferencia desde este punto hasta este. Esto es el cambio de volumen. Todo esto que señalo aquí es el cambio de volumen. El producto de la P exterior por el cambio de volumen es el área que voy a rayar aquí. La voy a pintar en rojo. Es este área que voy a rayar. Es el área del rectángulo que tiene de altura o de lado, este lado que voy a señalar aquí, es la presión 0,98, y de cambio de volumen tiene este lado. Todo este lado es el cambio de volumen. Por tanto, es el área rayada. Es el trabajo irreversible.
Como podemos ver, perdemos toda esta parte, todo el triángulo que nos queda entre la curva, entre la isoterma y la horizontal. El trabajo no se realiza trabajo a partir de esta línea horizontal que dibujo hacia arriba, es trabajo perdido. Bien, y vamos a dibujar en otro color. Vamos a pintar por ejemplo en azul el trabajo en dos etapas. Trabajo total en dos etapas. Trabajo en una etapa 1, trabajo en una etapa 2. Es irreversible también. El trabajo en la etapa 1 supone también menos P exterior por el cambio de volumen. La P exterior es, como lo hacemos en dos pasos, hacemos una primera expansión hasta 1,2, más o menos por aquí, por ejemplo, hasta 1,2 atmósferas. Por tanto, realizamos la expansión aproximadamente hasta este punto. Que vamos a tener un volumen intermedio que era de 31,43 era el volumen intermedio. Por tanto, ¿qué trabajo realizamos? Pues la P exterior de 1,2 atmósferas por el cambio de volumen. El cambio de volumen ahora es este trozo desde aquí hasta ahí. Este es el cambio de volumen que realizamos. El producto de ese cambio de volumen por la presión de 1,2 me da este área que voy a rayar ahora. Obtengo este área. Todo este área es el trabajo realizado en esa primera expansión. Y a continuación hago el trabajo W2, que es menos P exterior. La P exterior ahora ya es la final, la del punto 2, es la del punto 2, 0,98 atmósferas por el cambio de volumen. Esa presión es esta longitud. Esta longitud es la presión de 0,98 atmósferas multiplicada por el cambio de volumen, que es esto. Este trozo que tenemos aquí da este área que estoy rayando. Y la suma de ambas áreas, de esta primera que rayé y esta segunda que estoy rayando ahora, es el trabajo total. Por tanto, el trabajo total viene dado por el área bajo esta recta que trazo y bajo esta otra recta que trazo aquí. Como podemos ver, mejora con respecto al trabajo irreversible que era el rojo, pero no llega al trabajo reversible que es el verde. Perdemos estos triángulos. Este triángulo y este son perdidos, trabajo perdido. De acuerdo, por tanto, el irreversible es el peor trabajo, es el que menos rendimiento tiene. El reversible es el que más rendimiento tiene. En verde reversible, en rojo irreversible. Y el azul que he rayado ahí, pues es en dos etapas, trabajo irreversible, en dos etapas que mejora al irreversible en una etapa, pero no llega, por supuesto, al reversible, que es el máximo trabajo posible que podemos obtener en una expansión.